¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Continuamos ahora con la tercera parte de nuestro tema, culturas del intermedio temprano, y vamos a hablar propiamente ahora de la cultura Lima. Recordemos que la cultura Lima viene a ser una de las culturas más importantes del intermedio temprano, ya que nos han dejado una gran cantidad de construcciones que nosotros conocemos como huacas. Y recuerden ustedes que la cultura Lima se desarrolló, ¿no? Y se caracterizó por tener una gran cantidad de comunidades territoriales. Cada comunidad territorial estaba dirigida por una élite sacerdotal, por un grupo de sacerdotes cuya principal función era el desarrollo de la actividad agrícola. Por eso, chicos, el Valle de Lima, compuesto por los ríos Chillón, el río Chillón, el río Rima y el río Lurín, digamos, de alguna manera se convirtió en la principal zona agrícola del intermedio temprano. Podríamos decir y asegurar que viene a ser la principal zona agrícola de todo el Perú en aquel momento. Bueno, con esos datos vamos a comenzar ahora nuestro tema, la cultura Lima, y podemos ver en esta primera imagen justamente un acto ceremonial donde los hombres de la cultura Lima están colocando un cántaro inmenso, pero vemos en esa figura del cántaro la figura del tiburón, ¿no? Que digamos que fue un elemento, un animal sagrado dentro de la cultura Lima. Y acá en el fondo el famoso muro, ¿no? Los famosos muros de la cultura Lima, caracterizados por adobes pequeños, pero colocados en forma vertical y de costado, dando la apariencia de un librero, los famosos adobitos de la cultura Lima. Bueno, con esta imagen ahora sí pasamos al desarrollo de nuestro tema, la cultura Lima, y primero vamos a hablar de la ubicación geográfica. Recordemos que se desarrolló básicamente en lo que actualmente es la ciudad de Lima metropolitana, en los valles del río Chillón al norte, Rímac en la parte central y Lurín al sur, y se desarrolló entre los años 100 y de 650 después de Cristo, aunque algunos historiadores señalan que apareció antes. Bueno, ¿cuáles son los principales centros arqueológicos que se han encontrado dentro de la cultura Lima? Podemos observar en el mapa de la ubicación geográfica, podemos ubicar el Cerro Trinidad, que se encuentra básicamente en Chancay, viene a ser uno de los principales hallazgos, ¿no? Donde tal vez los limas llegaron, ¿no? Hasta esa zona. Luego tenemos Playa Grande en Ancón, ¿no? Copacabana también, Cerro Culebras en el Valle del Río Chillón, ¿no? Marán en el Valle del Río Rima, que abarcó pues la Huaca San Marcos, la Huaca de la Universidad Católica y del Parque Las Leyendas. También tenemos acá la Huaca Pugiana, muy conocida, está ubicada en Miraflores, y las famosas ruinas de Pachacamac ubicados en el Valle del Río Lurín. Todos estos centros son los principales sitios arqueológicos de la cultura Lima. ¿Fueron los únicos? No, fueron muchísimos. La mayoría de ellos ha desaparecido por el avance urbano. Solamente han quedado algunos, ¿no? Y los de los que ha quedado, no todos se encuentran al 100%, ¿no? Muchas de las construcciones han desaparecido justamente por la construcción de las urbanizaciones de la ciudad de Lima. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la evolución histórica. Los historiadores han dividido la historia de la cultura en Lima en tres etapas. Estas tres etapas se caracterizan básicamente por un estilo de cerámica. Por ejemplo, la primera etapa, conocida como Baños de Boza o Miramar, se le llama cultura pre-Lima, desde el siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. Se caracteriza por tener una cerámica de dos colores, blanco sobre rojo. El rojo es el color natural de la arcilla. La segunda etapa de la historia de los Limas se conoce como Playa Grande y es propiamente la cultura Lima. Se desarrolló desde el siglo II después de Cristo al siglo VI después de Cristo. Se caracteriza por el uso de tres colores en la cerámica, el blanco, el rojo y el negro, y también por figuras de peces y serpientes entrelazadas, al cual ha sido llamado estilo interlocking. Muy bien, la tercera etapa, conocida como etapa Maranga, Cajamarquilla, Nievería, que también es propiamente la cultura Lima, se desarrolló desde el siglo VI al siglo VII después de Cristo y se caracteriza por tener una cerámica de cuatro colores, el blanco, el rojo, el negro y el gris. Podemos observar también acá justamente los principales centros arqueológicos. Cada uno de estos centros arqueológicos, que fueron los principales, se caracterizó porque se encontró un tipo de cerámica, ¿no? Ya sea bicolor, tricolor o tetracolor. Por eso la división. Muy bien, y en la parte inferior tenemos justamente uno de los principales sitios arqueológicos, el Cerro Culebras en el Valle del Río Chillón. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar justamente la construcción del Cerro Culebras. Ahora vamos a hablar de la evolución histórica dentro de una línea de tiempo.
vamos a ver que la cultura Lima se desarrolló en el intermedio temprano junto con la cultura mochica allá en Lambayeque y La Libertad, la cultura Nazca en Ica, la cultura Huarpa en Ayacucho, la cultura Recuay en Ancash, la cultura Tiahuanaco en la meseta del Collao. ¿No? Luego la cultura Lima va a ser absorbida por la cultura Wari, por el imperio Wari. No olvidemos que la cultura Lima se encuentra en el intermedio temprano. Muy bien, ahora vamos a hablar de la organización política y social y vamos a señalar en forma enfática que la cultura Lima tuvo un gobierno teocrático, ¿no? Pero también tuvo, digamos, elementos militaristas. Propiamente no fue un pueblo guerrero, una sociedad guerrera no lo fue. Lo que sí está claro es que fue un pueblo eminentemente agrícola y en la historia la mayor cantidad de pueblos agrícolas se han caracterizado por ser pueblos pacíficos. Los Lima eran pacíficos, sí, sin embargo sufrían de alguna manera ataques de otros pueblos, de otras sociedades guerreras. Por eso también los obligó a tomar las armas. Pero si alguien te pregunta a ti, ¿la sociedad Lima fue teocrática o militar? Tú vas a responder que fue una sociedad eminentemente teocrática, dedicada a las labores agrícolas. Sin embargo, debido al ataque de otros pueblos, también adoptaron sistemas militaristas. Pero no fue la base del desarrollo de la política del gobierno de los que dirigieron la cultura Lima, sino que lo hicieron por necesidad, la defensa del territorio. Bueno, la organización política y social. Hablamos de que acá en Lima encontramos comunidades territoriales, las cuales se organizaban en núcleos de familias extensas. Estas comunidades, ¿no?, que están dispersas, ¿no?, estaban organizadas por grandes familias y esas familias tenían un gobernante, un pequeño grupo gobernante que era la élite teocrática, que era un grupo de sacerdotes. Obviamente ellos gobernaban esta sociedad. No hablamos de la cultura Lima como un gran territorio que tenía un solo rey, para nada. Hablamos de la cultura Lima como un conjunto de comunidades territoriales donde en cada comunidad existían familias que elegían a sus gobernantes, que normalmente eran sacerdotes, pero que también tomaron las armas cuando querían defender el territorio. Esas élites teocráticas, grupos de sacerdotes, eran distintos, de distintas familias que gobernaron las distintas comunidades territoriales ubicadas acá en el valle del río Rímac, del río Chillón y del río Lurín. ¿Qué dice acá? La élite teocrática se encargaba de administrar las labores de los centros administrativos. Ellos son los que supervisaban las labores del pueblo. Muy bien, por otro lado, también hubo presencia de armas, como dije, como ofrendas funerarias y también la existencia de refugios protegidos por murallas en las partes altas, ¿no?, donde se sugiere tal vez que se enfrentaron a distintos conflictos, a invasiones de otros pueblos. Tenemos acá la imagen justamente del tipo de sociedad teocrática que dominó la cultura Lima, acá en la imagen. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la organización económica, Muy bien, esta organización económica se basó básicamente, como hemos dicho, en la agricultura. Si alguien te pregunta a ti, ¿cuáles eran los valles más fértiles, no, del Perú en el intermedio temprano? No dudes en responder. Fue el valle de la cultura que le pertenece a la cultura Lima, el valle del río Chillón, el del río Rímac y el del río Lurín. Ellos desarrollaron una actividad agrícola tremenda, todos los valles estaban cultivados y sus principales cultivos fueron el maíz, el payar, el frijol, el zapallo, la calabaza, el camote, el maní, la chirimoya, la lúcuma, el pacay, ¿no? Recordemos que si era una zona agrícola muy fértil, se calcula que más o menos había una población de 200.000 personas ubicadas acá. Tal vez sea una de las razones por la cual Francisco Pizarro eligió como capital justamente el Valle del Rímac, ¿no?, para capital del virreinato del Perú. Bueno, los Limas realizaron en el Valle del Rímac 2 obras monumentales. Si hay gran cantidad de zonas agrícolas y los ríos de la costa carecen de agua porque tienen poca agua, ellos construyeron 2 canales para resolver el problema de la escasez del agua. Primero el río Surco, que no es propiamente un río, es un canal que lleva aguas desde el río Rímac a los distritos de Ate y Chorrillos, pasando por Surco, Santiago de Surco, Miraflores y Barranco. Este canal todavía existe, lo podemos ver acá en algunas fotos, ¿no? Y se encuentra en estos distritos en muy buen estado, pero tiene poca agua. El canal Guatica, que transporta aguas desde La Victoria, el distrito de La Victoria, hasta Maranga, ¿no?, hasta Pueblo Libre, San Miguel. Sin embargo, este canal ya no existe. Este canal sí no existe. Pasaba por el Jirón Huánuco en el centro de Lima, por Barrios Altos, y actualmente no existe. Vemos acá en esta fotografía de inicios del siglo XX que todavía existía y en el fondo vemos el cerro San Cristóbal. Este canal
ha sido tomada esta foto en Barrios Altos a inicios del siglo XX. Muy bien, ya no existe. Ahora pasamos a otra actividad económica, la pesca. Fue una actividad fundamental, pescaron peces artesanales de aguas superficiales, pero también peces de profundidad. Los peces de aguas superficiales, el pejerrey, el corvina, la cojinova, y también peces de aguas profundas como el machete, la sardina, la anchoveta y el bonito. Muy bien, durante la época de esplendor de la cultura de Lima, recordemos que los centros territoriales, las comunidades territoriales, eran grandes centros urbanos de comercio, grandes centros comerciales donde venían distintos pueblos a intercambiar sus productos. Muy bien, vemos acá justamente la imagen de la pesca y vemos acá la zona de mercado, ¿no? Ahora vamos a hablar de las manifestaciones culturales y vamos a hablar propiamente de la arquitectura. La arquitectura de la cultura Lima fue monumental. Hicieron plataformas superpuestas una sobre otra en forma de pirámide trunca y escalonada. Las pirámides truncas y escalonadas son propias de toda la cultura peruana. Ellos, digamos, los Lima también se dedicaron a hacer estas pirámides truncas y escalonadas o en forma de plataformas superpuestas. Ahora, para poder acceder a las partes altas, ellos construyeron no solamente escaleras, sino que construyeron las famosas rampas para poder acceder a las partes altas. Ahora, ellos utilizaron básicamente dos técnicas para la construcción: el uso del tapial y el uso de los adobitos. El uso del tapial se refiere al uso de hormas o encofrado. Se le colocaban maderas acá, y en el centro se colocaba todo el barro con totora, ¿no? Una vez seco se retiraban, no las maderas. Era como el encofrado que hace el albañil para una columna o un techo. Se colocaban maderas a un lado, maderas en el otro, y en el centro se colocaba, chicos, todo el barro, ¿no? Con algunas piedritas, pero sobre todo con totora, ¿no? Bien apisonado. Una vez seco se retiraba la horma o el encofrado y quedaba el muro. ¿Y cómo iba a quedar? Como en la figura de la parte inferior. Vemos acá. Justamente vemos estos muros. Estos muros se llaman tapiales. Los podemos encontrar dentro de lo que es de las ruinas que hay dentro del Parque de las Leyendas y también de la Universidad Católica, ¿no? Y también en algunas huacas que se ubican en el distrito de San Miguel y Pueblo Libre. Muy bien, ahora pasamos al uso de los adobitos. Eran adobes pequeños en forma de ladrillo, pero colocados en forma vertical y de costado. Cuando eran colocados en forma vertical y de costado, da la forma de un libro. Si se dan cuenta, estos adobitos serán colocados así, en forma vertical y de costado, ¿no? Luego se echaba una capa y luego de nuevo los adobitos, otra capa de barro y de nuevo los adobitos, otra capa de barro y así y así. La función que tenía esta colocación de adobitos era justamente la de la función antisísmica, ¿no? De la destrucción de los muros, ¿no? Estos adobitos eran pequeños ladrillos de adobes de forma paralelepípedo, ¿no? Muy a menudo estos adobitos están dispuestos en el interior del muro de manera vertical, en forma de librero. Justamente parece un librero. Es una técnica que sobrevivió inclusive hasta después de desaparecer la cultura Lima. Podemos encontrar esta técnica en la Huaca Pugiana en Miraflores. Se puede apreciar muy bien. También dentro de la Huaca San Marcos, ¿no? Dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, ahora vamos a hacer una pausa para luego, chicos, hablar de los principales centros arqueológicos o sitios arqueológicos pertenecientes a la cultura Lima. Hay que recordar algo importante: la cultura Lima posee y ha poseído una gran cantidad de riqueza arqueológica. Los arqueólogos señalan que inclusive podemos encontrar mayor cantidad de restos arqueológicos que en el Cusco, ¿no? Pero la mayoría de estos se encuentran en mal estado y un gran grupo ya desaparecieron por el avance urbano. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para venir con la última parte de nuestro tema, la parte de manifestaciones culturales de la cultura Lima. Muy bien, chicos.